Vamos a estar viendo hoy el capítulo 13 de Juan, del Evangelio de Juan. Hemos cambiado la serie que estábamos llevando, hemos hecho un paréntesis a causa de que tanto Oriente como Occidente se ha reunido de diversas formas, algunas de ellas incluso transgrediendo el mandamiento de hacer imágenes de Cristo, pero lo cierto es que hay un hecho que en esta semana se ha recordado, muchas iglesias lo han recordado, lo han querido poner en su calendario, pero también tristemente lo han hecho no utilizando una manera que Dios quiere. Lo han hecho utilizando tal vez películas sobre la pasión de Cristo, viendo ahí una imagen de Cristo, rompiendo el segundo mandamiento que dice que no haremos imagen de Cristo, pero cuando nosotros hemos de recordar sucesos como este, como la muerte de Cristo, o cuando hemos de recordar las palabras de Cristo antes de su muerte, siempre debe ser para nosotros la base, la Escritura. Y aun cuando se ofrezcan, tal vez, hermanos, otras maneras de recordar a Cristo, siempre debe ser por medio de su palabra, nunca por medio de una imagen. Pero hoy vamos a ver, hermanos, Juan 13, vamos a ver, por decirlo de esta manera, una ilustración bíblica, una imagen bíblica, una representación que se nos da de nuestro Señor. Vamos a Juan 13. Es un pasaje que estoy convencido de que muchos habéis leído más de una vez, incluso en aquel momento cuando el Señor Jesús toma a sus discípulos y ciñéndose una toalla, como diríamos nosotros, remangándose, también va y le lava los pies a sus discípulos. Ahora, en este pasaje, hermanos, hay algunas cosas que nos hace bien nosotros pensar en nuestro Señor. Este es el sacrificio que hizo por nosotros. Lo vamos a ver aquí de manera simbólica. Juan 13, vamos a ver los versos del 1 al 11, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús: el que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo había de entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios. Hasta allí. ¿Dónde se sitúa, hermanos, este pasaje de la Escritura, este relato del Evangelio? Jesús está en la última cena. Jesús está reunido solamente con sus apóstoles, con los 12, incluso con el traidor. Está aquí. Y lo que tenemos a partir de este relato de Juan son palabras que el Señor Jesús reservó como los mejores manjares, como los mejores cuidados para aquellos que estaban más cerca de Él, para sus apóstoles. Vemos que las cosas que se registran en los siguientes discursos del Evangelio de Juan solamente los dio en petit comité, los dio a este grupo, a esta manada pequeña, por decirlo así. Estos discursos no se repiten en los otros evangelios, por los cuales, al ser tan selectos, vamos a detenernos conforme Dios nos ayude. Fíjate, la última cena tuvo lugar en la Pascua definitiva, en la última Pascua vigente, válida, por decirlo así, porque Cristo fue el Cordero Pascual. No podía Él morir antes, no podía Él morir después, tenía que ser arrestado en aquella noche del sacrificio pascual. Tenía que suceder así. Él era el Cordero Pascual, nos dice este evangelio al principio, el Cordero de Dios. Pero también vemos que Cristo escoge este momento porque es el evento, era el evento que iba a traer a la mayor cantidad de personas hacia Jerusalén para celebrar la Pascua, y Cristo escoge ese momento para que sea su sacrificio
definitivo, su muerte allí. Ahora, hermanos, vamos a desengranar un poco este texto. Mira lo que dice en el versículo 1. Se nos dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Si has leído el Evangelio de Juan, sabes que se repite esta palabra: mi hora aún no ha llegado. La primera vez que le dijo eso fue a María, cuando María, de buena fe, con buenas intenciones, se había acabado el vino en las bodas de Caná, y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. O también en el capítulo 7, cuando le dice Jesús a sus parientes, le dice: subir vosotros a la fiesta, porque mi hora aún no ha llegado. Y aquí Juan nos dice que ahora su hora ha llegado. ¿Cuál es esa hora? Había llegado la hora en que el Hijo de Dios iba a tomar la copa de la ira de Dios. Su propósito, y esto nos recuerda, hermano, Cristo no solo vino, como a veces se puede decir, a enseñarnos una senda de vida mejor. Cristo no vino para ser solamente el ejemplo de hombre por excelencia, y hay que ver cómo pobrecito lo mataron. Cristo no vino para eso, no vino para demostrar que Él era el único hombre justo y que nosotros lo rechazamos. Claro que lo rechazamos y fue por la maldad de los hombres, pero eso no fue el propósito principal, eso no fue la hora para la que Él vino principalmente. ¿Cuál fue la hora? Él vino, asumió la carne, asumió la naturaleza humana, asumió esa piel de hombre para que en aquel momento de su sacrificio sea desgarrada, para que colgara de un madero. Para eso se encarnó Cristo. Cristo no se encarnó, como bien sabemos, solamente para mostrarnos cómo hemos de vivir, sino para darnos la vida que iba a traer su sacrificio. Esa hora había llegado, la hora en que el Hijo de Dios se sentaría en el banquillo para ser condenado, para que todos los que creen en Él no lo sean. Ahora, fíjate cómo Juan describe las palabras de la muerte de Cristo. Mira, él dice: llegó la hora para pasar de este mundo al Padre. Fijémonos qué término se utiliza para hablar de la muerte del Señor, hermanos. Aunque esa hora era horrible, esa hora fue tan horrible que Dios quiso representarlo trayendo tinieblas sobre aquel monte. Se oscureció, se ocultó el sol. Así tan fuerte como está ahora mismo, se ocultó en ese momento. Esa hora oscura, tan terrible como era, pero aquí nos dice Juan que esa era la hora en que iba a pasar de este mundo al Padre. Iba a experimentar la ira de Dios, sí, la sed del infierno en su alma. Hemos cantado en el Salmo 22 que su lengua se pegó a su paladar de la sed que tenía, física pero espiritual. Él se quedó sediento de Dios. La presencia manifiesta de Dios fue apartada de él. El favor de Dios, Dios ya no lo miraba más con favor, sino con castigo, porque esa hora había llegado. Aunque fue esa hora terrible, fijémonos que para Cristo fue volver al Padre. Esa hora tan terrible fue en realidad la hora más feliz de su humanidad. Ha vuelto al Padre. En esa hora volvió a estar del lugar de donde había salido. Cristo sufrió, pero su mayor gozo, hermanos, su mayor gozo fue volver al lugar donde había salido. Fíjate, nos dice Hebreos que el Señor puso delante de la cruz el gozo, delante de lo oprobio. Es decir, el Señor, cuando fue a la cruz, Él miró que sus escogidos iban a ser salvados, perdonados, y con ese gozo fue a la cruz. Pero el mayor gozo detrás de la cruz era que Él ya iba a estar nuevamente con el Padre. Ahora, esto lo decimos de su naturaleza humana. Cristo nunca se desunió de su Padre. Cristo nunca, en la segunda persona de la Trinidad, nunca se separó de la primera. Pero Cristo en su carne sufría, porque estaba aquí en este mundo. Sufrió los insultos, los golpes, las amenazas. Ya no iba a vivir más eso en su humanidad. Ahora, Él, a partir de esa hora, se fue a la delicia perpetua del Padre. Y eso mismo debe ser la muerte para nosotros, hermanos. La muerte para nosotros no debe ser sino la hora en que vamos al Padre. La muerte para el cristiano, aún para aquel que le espera una muerte violenta, aún para aquel que le espera una muerte dolorosa en términos humanos, aún esa hora es su hora más feliz sobre la tierra, porque en ese momento su humanidad caída pasará de pronto sin pecado a estar con Dios. En ese momento pasará a ver a su Señor, pasará con Cristo al paraíso, como le dijo
al ladrón de la cruz. En esa hora, en ese mismo momento, el cristiano es transportado a la presencia deliciosa de su Padre Celestial. La muerte para nosotros, hermanos, e incluso para los nuestros que están en Cristo, debe ser algo anhelado, no buscado. No buscamos nuestra muerte, pero cuando llega aquel momento debe ser la hora que lloramos de gozo, porque entramos a ver al Señor. Esa es la hora donde, como decía un santo, no me impidas pasar a la gloria. Ese tiempo será cuando nosotros se acaba nuestro tiempo en la tierra para pasar a disfrutar perpetuamente lo que anhelábamos aquí, lo que andábamos buscando aquí. A Dios, a su Hijo, a su reino. Y esto nos da una pregunta, hermanos. ¿Qué estamos buscando aquí abajo? Aún estamos a tiempo, mientras estamos en este mundo, de cambiar la mirada, de echar los ojos al cielo, de quitar los ojos de solamente la carne que somos y lo material que tenemos o que podemos llegar a tener o que aún tal vez nuestra mente fantasea con tener, para comenzar a ponerlos en Cristo, porque como no sabemos nosotros cuándo hemos de morir, dice bien Proverbios, en tanto se dice hoy, arrepintámonos hoy, busquemos ese Señor y ese reino suyo. Dice allí, como había amado a los suyos, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, estas palabras son hermosas de por sí, encierran belleza. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Cristo vino para esta hora, ¿verdad? Para la hora donde Él fue sacrificado. Pero este texto nos dice que habiéndolos amado, ahora los amó hasta el fin. Cristo vino para ir a la cruz, pero la cruz no es lo único que Cristo hizo aquí. No fue la única forma en que Él demostró su amor. Esa fue la cúspide de su amor mostrado. Pero durante toda su estancia Él los amó. Cristo, y detengámonos a ver eso, Cristo los amó en todo el trayecto. Cuando se apareció a Juan el Bautista y llamó a los discípulos de Juan para que lo siguieran a Él, allí Cristo pacientemente los amó. Cristo sanó las enfermedades de los suyos. Cristo sanó a la suegra de Pedro cuando estaba con una fiebre. Cristo los alimentó, les dio que comer. Cristo les enseñó pacientemente y los corrigió incluso. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, Felipe, hace 3 años que estoy contigo y no sabes que yo soy en el Padre, que el Padre es en mí. Les exhortó pacientemente. Cristo incluso los confrontó y los desafió con amor. Les dijo, cuando todo el mundo lo abandonaba, después que Jesús dijo, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, y todos se escandalizaron, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer eso? Cuando pasó todo eso, Jesús a los que quedaban con Él, a sus apóstoles, les dijo, ¿queréis vosotros también iros? Aún confrontando y desafiándolos para que se queden solo con Cristo, puliendo allí su fe. Los defendió también el Señor Jesús cuando los fariseos los juzgaban por haber espigado algunas espigas, valga la redundancia, en el día del sábado. Cristo hizo todo eso con ellos y luego los amó hasta el fin. Pero fijémonos, hermanos, que nosotros también Cristo así ha hecho. Cristo no solamente nos muestra su amor en la cruz, en la salvación nuestra. No solamente nos muestra su amor definitivo en la cruz, sino que también recordemos nosotros, hermanos, Cristo nos ha llamado en nuestra ignorancia. Nos ha llamado cuando no lo conocíamos, cuando éramos rebeldes, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos busca, Él nos convence y nos llama irresistiblemente. Ven, sígueme. Y nosotros vamos, porque Él nos llama. Y cuando el Señor llama, Lázaro se resucita. Cuando Él dice que se haga la luz, sale la luz. Y cuando Él dice que nosotros seamos nuevas criaturas, así nos hace. Cuando nuestros ojos están únicamente en los negocios de este mundo, Él nos llama a que estén nuestros ojos puestos en los negocios de su Padre. Sanó nuestras enfermedades. ¿Qué cristiano hay que esté aquí que no haya sido respondido una sola petición al Señor, más allá del perdón de sus pecados, que no es poca cosa, que es lo máximo? Pero ¿cuántos de nosotros no ha recibido una respuesta favorable del Señor a sus oraciones, a sus peticiones? Para esta vida temporales, sí, pero el Señor nos ha amado así también. ¿Y cuántos de nosotros no hemos recibido la sanidad del pecado? Cristo nos alimenta y nos sustenta. Tú y yo hoy estamos vestidos porque el Señor le dio condescendencia el vernos así, huyendo de su santidad. Y Él nos vistió, nos ha dado el pan. ¿Cuántas veces, hermanos, Cristo no nos corrige en este paso por el mundo
a veces por medio de nuestra conciencia, a veces por medio de oficiales, a veces por medio de la experiencia. Ahora fíjate, Cristo los amó hasta el fin. Ahora ese es un detalle muy importante que cautivó la mente de Juan, del apóstol Juan. Cristo estaba a punto de ser arrestado como un vil villano. Cristo estaba a punto de ser tomado prisionero como si hubiese sido el más sedicioso de su pueblo. Pero él, sabiendo todo eso, sabiendo que eran sus últimas horas, no se apartó, sino que decidió aún permanecer con los suyos, y las últimas horas de su libertad y las últimas horas de su vida las tomó para bendecir a los suyos. Cristo las usó, sus últimas horas, para servir a los que estaban con él, para hablarles al corazón. Normalmente nosotros, si nos enteráramos ahora mismo, cualquiera de nosotros, tienes 5 horas, tienes 12 horas, haz con ellas lo que hayas determinado hacer en esas 12 últimas horas. Tendríamos seguramente nosotros cualquier otro pensamiento centrado en nosotros, tal vez cosas que no hicimos, cosas que quisiésemos, qué sé yo, tantas cosas podríamos nosotros pensar. Pero Cristo, en el final de su vida, decidió darnos los mejores recuerdos. ¿Por qué Cristo no le lavó los pies antes a los discípulos y esperó el último momento para que esa fuera la última imagen en sus mentes de lo que nuestro Señor vino a hacer por ellos? Ahora, añadámosle a esto un poco más de conocimiento, hermanos. Él sabía perfectamente que lo iban a abandonar. ¿Cristo sabía o no sabía que lo iban a abandonar? ¿Cristo sabía que Pedro le iba a negar 3 veces? ¿Sabían que todos iban a huir? Sí, lo sabía. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, era la profecía. En nuestra humanidad, fíjate la belleza de Cristo, porque nosotros en nuestra humanidad, aquella persona que está a nuestro lado, pero si supiéramos que en el momento más agonizante de nuestra vida, en el más vergonzoso, más difícil, nos fuera a abandonar, no lo miraríamos de la misma manera. Ponte a pensar, hermanos, en tus últimas horas, si tú supieras que la persona a la cual has servido y has amado te dejará en manos de ladrones, tú y yo seguramente tendríamos una respuesta diferente. Pero aquí está la belleza de Cristo, que sabiendo que los suyos lo iban a abandonar, se quedó con ellos. Aún les acarició más, aún les fortaleció más, les ciñó para que ellos puedan tener esto fijado en sus memorias y sean fortalecidos cuando lo recuerden. Nosotros dejaríamos de ser amigos de ellos, de los que nos abandonan, si supiéramos eso, si supiéramos que en unas pocas horas nos abandonarían en el mayor dolor de nuestras vidas. Pero Cristo sabe de antemano lo que hemos de hacer y también nuestros días. No solo Cristo sabía los pecados de sus apóstoles, traigamos esto a nuestro terreno. Cristo sabe nuestros pecados, Cristo sabe lo que hemos pensado, lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, pero también lo que hemos de hacer en el futuro. Cristo de antemano, cuando nos compra, sabe lo que ha comprado. Sabe las taras que tenemos y las que tendremos, las que buscaremos nosotros, las obras muertas que volveremos a edificar. Cristo las sabe aún de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Y aún así nos compró. Decidió comprar esta mercancía dañada por el pecado que somos. Cristo decidió comprar, como en ese tiempo, como Oseas hizo, compró una mujer, Oseas el profeta del Antiguo Testamento, sabiendo que le iba a ser infiel, sabiendo que le iba a él abandonar. Cristo sabe aún a la siguiente hora de lo que estamos aquí ahora mismo, hermanos, nosotros. Después de haber orado y leído y de haber estado en el culto de hoy, Él sabe que después de haber oído incluso nuestras oraciones y ya habiendo contestado, porque dice la Biblia que Dios contesta nuestras oraciones a veces antes de que las pronunciemos, aún en ese momento, y nosotros ahora pecáramos, el Señor lo sabía y aún allí nos respondió y no apartó de nosotros su misericordia. Aún así Él nos invita a venir y ser lavados. Aún así Él no nos descarta. Hermanos, Él nos espanta de nuestro futuro, de los nuestros que han sido salvos, pero los vemos caer una y otra vez. Él nos espanta, hermanos. Él no es como el hombre. Él tiene poder para enderezar lo torcido. Eclesiastés dice, ¿quién enderezará lo torcido? ¿Quién? Sino solamente el Señor. El Señor sabe todo lo que ha de venir en nuestros tiempos. El Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos. Y mira el Salmo 139 por un momento. Es un salmo precioso que nos habla del conocimiento de Dios. Salmo 139, en el versículo del 1 al 3, nos dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Salmo 139. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has escudriñado, y todos mis caminos te son conocidos.
Puedes seguir leyendo este salmo, hermanos, meditar en él. Una de las cosas más maravillosas de la omnisciencia de Dios, de saber que Dios todo lo sabe, una de las cosas más maravillosas es que sabiendo todo de nosotros, no se aparta, sino que nos dice como en Cantar de los Cantares, aquel libro que a veces, tal vez sin querer, pero dejamos para lecturas solamente matrimoniales, pero Cantar de los Cantares nos habla del amor de Cristo y de su iglesia. Cristo, sabiendo aún nuestro sentar y nuestro levantar, cuando pecamos, cuando nos caemos y nos levantamos, Cristo, sabiendo aún eso, nos dice, como dice en Cantar de los Cantares, ven, esposa mía, amada mía. Aun cuando no nos queremos levantar de nuestro lecho para recibir al esposo que nos ha dado el lecho, que nos ha dado el vestido, nos ha sustentado, que ha sido nuestro escudo y nuestro guardián, aún así, después de todas nuestras ingratitudes e infidelidades, e incluso después de haber dejado al esposo sentado, detrás de la puerta, de la ventana, por un tiempo indefinido de nuestra frialdad espiritual, aún después de eso el Señor sigue a la puerta. Él, como esposo fiel, nos dice en Cantares 6, le dice a la iglesia, busca un momento allí si estás con tu Biblia, en Cantares 6. ¿Sabes lo que estoy parafraseando? En aquel momento cuando la esposa no se quiere levantar a atender al esposo que se lo ha dado todo. Este esposo tenía la potestad. En él descansaba el poder de todo el reino. Él pudo haber hecho como le dijo a Basti, no verás más mi rostro, jamás, por haberme negado el acceso a tu presencia. Pero nuestro Señor Jesucristo hace lo que dice Cantares 6, verso 4. Mira las palabras que le da después de haber sido rechazado. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, y deseable como Jerusalén, imponente como banderas de ejércitos. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Le dice a la iglesia, le dice a cristianos, iglesia, eres hermosa, deseable, eres como ejércitos, fortalecido por mi poder. Por eso tiene poder la iglesia. ¿Qué esposo hay, hermanos, como este que vemos aquí, que sabiendo todo lo que sabe Él de nosotros y sin error, nos ama hasta el fin? Cristo nos ama con este amor, hermano. Cristo, después incluso de una ofensa nuestra, nos llama de la misma manera como cuando nos desposó, cuando nos puso las arras de su espíritu, con el mismo amor, porque su amor no cambia, es eterno, no varía en función de nuestro pecado, no varía en función de nuestro día bueno o malo. Su amor es como Él, su amor es eterno. Ahora fijémonos en nuestro texto, hermanos, volvamos a Juan, el capítulo 13. Nos dice allí, además de que los amó hasta el fin, que acabada la cena, en el versículo 2, nos dice, acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Y luego nos dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó e hizo lo que hizo. Pero quédate con esto, hermanos. Judas, fíjate, allí estaba el traidor. Judas es el ejemplo perfecto del endurecimiento, de la hipocresía y del juicio. Pero también es el ejemplo perfecto de la benignidad y paciencia de Cristo con los pecadores. Había uno que no estaba limpio. Había uno que le iba a traicionar. Aunque éste había recibido el cargo de apóstol, aunque éste había recibido la potestad de hacer milagros, Judas fue con los demás a hacer milagros. Aunque estaba con la compañía de los justos, sin embargo, no era de corazón sincero. Estaba entre los apóstoles y era diablo. Tenía apariencia de piedad, porque no pecaba públicamente, no pecaba escandalosamente, pero su corazón ya había apostatado. Estaba lejos del Señor. Hermanos, en Judas nosotros vemos lo que el apóstol Pablo advirtió tan encarecidamente a Timoteo. ¿Cuál fue el pecado de Judas? ¿Qué hizo Judas con el Señor? ¿Le clavó un puñal? No, lo vendió por dinero, por 30 piezas de plata. En Judas podemos ver nosotros la advertencia de Pablo. ¿Cuál es la advertencia de Pablo a Timoteo? ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Fíjate, si tú ves en los evangelios, cuando Judas comienza a hacerse ver, a hacerse notar su maldad, después que Jesús entra en la entrada triunfal y de pronto él rechaza ser rey terrenal. Cuando él rechaza ser rey terrenal, tal parece ser que Judas se desencantó, como mucha gente que estaba alrededor, se desencantaron de ver a Jesús. ¿Cómo? Este tiempo caminando con él, y ahora cuando va a ser ungido como rey, coronado como rey, ya no.
Se dice, hermanos, que lo que Judas estaba persiguiendo y hasta sirvió hasta que tenía algún beneficio terrenal con Cristo. Él estuvo con Cristo hasta que él vio que no podía darle un lugar importante en la tierra, hasta que él vio que Cristo no iba a darle un cargo en una de sus heredades. Y entonces, como Cristo ya no le servía a sus propósitos, ¿qué hizo él con Cristo? Bueno, todo este tiempo, al menos que valga la pena, ¿no? Vamos a venderlo y recuperaré el tiempo malgastado. Hermanos, pensamientos como esos pudo haber estado en la mente de este hombre. Estamos conjeturando, pero sus hechos hablaron eso. Su caída comenzó a verse, no al principio, sino al final del ministerio del Señor. Ahora, viendo nosotros a Judas, hermanos, podemos tener este cuidado, ¿no? ¿Cómo seguimos al Señor o por qué seguimos al Señor? ¿Por qué estamos entre sus filas? ¿Qué es lo que nos mueve a Él? Un alto cargo, la potestad para hacer milagros como Simón el mago quería, un lugar entre los grandes de este mundo. Eso es lo que quería Judas. Fíjate, hermanos, que Jesús fue muy paciente con él. Si nosotros nos hallamos así, veamos ahora el mal que luego le aconteció a Judas y huyamos. El haber seguido a Cristo por las razones incorrectas no es el pecado imperdonable. Aún ese pecado el día de hoy puede ser perdonado, puede ser cubierto, puede hallar misericordia. Cuando se nos dice de Simón el mago, no se nos dice que cayó juicio sobre él, sino solamente le cayó la advertencia de Pedro: arrepiéntete por ver si Dios puede perdonarte. Y así, si es que él se arrepintió, sería, o si los hombres que tenían el mismo corazón de él podían arrepentirse. Si hoy también puedes ver esa maldad en ti, podemos ver, apartémonos, hermanos, apartémonos de eso. Fíjate en la benignidad y la paciencia de Cristo. Cristo soportó sus deslealtades hasta el fin, lo soportó a él también hasta el final. Fíjate cómo Cristo y también los cristianos deberían tratar con el mal. Pero mira lo que hizo Cristo con Judas. Los toleró por un tiempo. Colmaron la medida. No le dio un juicio como vimos, por ejemplo, en Nadab y Abiú, que fue en el momento. Cristo tomó a Judas con mucha paciencia. Se abstiene, podemos ver otro punto, que Cristo se abstuvo de revelar los secretos de Judas hasta aquel momento. Los pecados públicamente, nosotros también debemos hacer lo mismo. Y lo último es que le advirtió Jesús claramente en cada vez que predicó. Ahí estaba Judas y le habló. Ahí estaba y le advirtió amablemente antes de abandonarlo definitivamente. Si hoy estamos en esta situación, hermanos, su benignidad, dice el Señor, debe guiarnos al arrepentimiento. La paciencia que Cristo, el Dios hombre, tuvo con Judas, debió haberlo guiado al arrepentimiento. Si no me consume hoy, tal vez mañana tampoco, entonces sigo pecando. Ese debió haber sido el pensamiento de Judas. Voy a seguir robando porque como ayer el Señor ya se enteró que yo igual soy ladrón. No, hermanos, la benignidad del Señor, si el juicio de Dios no cae sobre el hombre que no está en Cristo, no es para que el hombre siga colmando la medida de sus males, sino para que el hombre hoy vea que Dios ha sido paciente, para que él llegue al arrepentimiento. Si no ha sido juzgado, no creas que Dios ignora el pecado y las intenciones. Dios contiene su juicio para que puedas hallar su misericordia. Ahora fijémonos, hermanos, allí. Dice en el versículo 3 unas palabras que nos hablan de la naturaleza también del Hijo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Este versículo nos hace ver que Jesús es Dios, hermanos. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él dice que salió de Dios, pero que todas las cosas Dios le había dado en las manos, el Padre le había dado en las manos. Ahora, había salido de Dios y a Dios iba. Ahora, fíjate por un momento en Juan 10, verso 27. Un par de capítulos atrás. Miren Juan 10, verso 27 hasta el 30. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate, el Hijo, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Está diciendo que sus ovejas están en la mano del Padre, en la mano suya. Y luego dice, las ovejas están en la mano de mi Padre. Jesús está diciendo que Él es de una misma esencia con el Padre. Él es uno con el Padre. Ahora, fíjate este pensamiento que es hermoso. Cristo salió de Dios sin abandonar a Dios.
Cristo salió de Dios sin abandonarlo y volvió a Él sin abandonarnos a nosotros. Es lo que vemos en Juan 3. Les está diciendo que aunque Él se va, no los abandonará. Luego se les dirá en el otro capítulo. Cristo, este es el misterio, hermanos, se encarnó sin dejar de ser Dios. Se encarnó el Hijo del Hombre, que estaba aquí, pero que está en el cielo. Y cuando regresó corporalmente allá, regresó sin abandonarnos a nosotros. Sigue diciendo nuestro texto: se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjate, hermanos, Juan está cautivado con las cosas que está haciendo Cristo. Tú puedes ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que hay cosas que se cuentan a lo mejor 100 años, se resumen en un versículo. Y aquí vemos en 2 versículos cosas que pasan en cuestión de segundos. Juan se quedó atónito porque él está viendo con sus ojos lo que los ángeles deseaban ver, que el Creador ha condescendido a tener misericordia de lo creado. El Creador está sirviendo, está trayendo salvación a lo creado. Ahora fíjate si ha sido cuidadoso, que es un servicio de principio a fin. Fíjate lo que dice allí: se levantó de su lugar. Nuestro texto dice que se levantó de su lugar, se quitó el manto, se ciñó la toalla, trajo el agua, lavó los pies y luego los enjugó, los secó. Cristo ha hecho toda la obra de limpieza en sus apóstoles. Él lo ha hecho de principio a fin. Él se levantó de su trono, vino, se puso nuestra carne, se vistió con nuestra humanidad, pero sin pecado, se vistió las ropas de siervo, nos trajo el agua de su costado, que es su sangre, y con eso lavó nuestras conciencias. Cristo lo hizo todo, de principio a fin. Nos enjugó también, y enjugará nuestras lágrimas allí. Podemos conjeturar, hermanos, que Cristo lo hizo porque ninguno también de sus apóstoles se levantó a hacerlo. Es decir, cuando había una mesa puesta en ese tiempo, si iba a la casa de uno, normalmente se debía poner agua para que los invitados pasen a limpiarse los pies, porque habían caminado y no eran como nuestros zapatos tan sofisticados. Pero se ve que nadie lo hizo y Cristo les dio ejemplo de hacerlo. Esa es una conjetura, pero nos hace ver que Cristo hizo la tarea más repulsiva que había de remover nuestros pecados y la hizo exitosamente. Nos limpió. Dios resiste a los soberbios, dice Santiago 4, verso 6, pero da gracia a los humildes. Los apóstoles todos querían ser el mayor, pero Cristo le lavó los pies a ellos. Ahora fijémonos también en Pedro, hermanos, que es posible tener gran amor, pero tal vez sin conocimiento. Es posible amar a Cristo ignorantemente. Es decir, no quiero decir que la persona que murió sin escuchar de Cristo va a ser salva. Estoy diciendo de que alguien puede conocer a Cristo y puede amarlo, pero sin haber aprendido más de Él como debería. Es un niño en Cristo, no ha madurado aún, pero lo ama a Cristo. En Pedro nosotros podemos ver, hermanos, tanto que Dios puede salvar a hombres y aún encaminarlos y tenerles paciencia también, aunque no entiendan todas las cosas como nosotros no entendemos todas las cosas. Y lo último que vemos aquí, hermanos, es lo que dice, mira este versículo el versículo 7, donde Jesús le dice a Pedro: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Hermanos, esta debe ser la máxima nuestra en todos los caminos de la providencia del Señor. Todo lo que nos pasa en la providencia de Dios, aunque no lo entendamos tal vez en el momento que ocurre, puede ser que Dios luego nos haga entender, o ya en el cielo lo entendamos y todo cobre sentido. El Señor hace las cosas, mueve cielo y tierra si es posible, deja las 99 y va por la que se perdió. Hay cosas que no entenderemos, hermanos, y si no, tenemos que preguntarle a Job. La respuesta que recibió Job es básicamente: tú no entiendes cómo funciona el mundo, pero yo lo hago funcionar, aunque tú no lo entiendas. Nuestro consuelo debe ser, hermanos, que Dios sabe todas las cosas que nos acontecen y Él sigue orquestándolas, aun cuando nosotros no entendamos todas las cosas que nos han de acontecer. Dice el apóstol Pablo unas bellas palabras que hoy solamente te recitaré, que ya las sabes, en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Pedro no entendía lo que iba a pasar allí, hermanos, pero el Señor sí, y Él en su momento les dio a entender, y Él en su momento le mostró a Pedro por qué iba de morir. Ahora fijémonos que ninguno de nosotros tendrá parte si Cristo no nos lava. No hay ninguno de nosotros, ningún humano que entrará en el cielo sin haber sido lavado aquí. Hay una falsa creencia que dice que después de la muerte hay un tiempo de purgación,
que hay una segunda oportunidad donde hemos de allí ser purificados para entrar al cielo. No, Cristo, si no nos lava aquí, ya no nos lavará allá. Allá no hay, o hay fuego o hay cielo, o hay infierno o hay cielo. Hemos de ser lavados aquí por Cristo. Les está hablando de la salvación. Ahora fíjate qué perfecta es esta salvación. Una vez que hemos sido lavados, cuando Cristo lava, hermanos, nada puede ser que le cambie la condición de nueva criatura al creyente. Nada le va a quitar el derecho de hijo. Aquella agua, si nos lava, si hoy nos lava o si ya nos ha lavado, hoy podemos recordar que es definitivamente, si esa agua nos ha limpiado, hermanos, es una vez y para siempre. Ahora fíjate, Cristo no se enfocó en ese lavado definitivo. Él dijo que Él les lavó aún los pies, haciendo ver que solamente necesitamos un lavado por el tránsito de este mundo. Ahora, mira allí la disposición que tiene Cristo de lavarnos, ya no solamente en aquella vez, en aquel primer momento, cuando conocimos al Señor. Hoy, Cristo se ciñó para lavar los pecados del mundo, definitivamente, de aquellos que están en Cristo, pero se ciñó para lavarle los pies, mostrando que Cristo quiere aún perdonar y tratar con los pecados hoy nuestros. Sabemos que el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo no va a ver la segunda muerte. El que está en Cristo es hijo para siempre. Pero en cuanto sale de la ducha, si utilizamos sandalias como en ese tiempo y hay tierra por ahí, inevitablemente, aunque después de salir de casa vamos a pecar, o incluso dentro. Pero en esta representación el Señor nos muestra que Él está tan dispuesto a lavarnos como la primera vez que nos lavó definitivamente, hermanos. La voluntad de Cristo no solamente es lavarnos en la justificación, sino ocuparse de lavar nuestros pies diariamente. Es por eso que leemos en Lamentaciones que la misericordia de Dios es nueva cada día. Puedes ver aquí, hermanos, la disposición que tiene Cristo de perdonarnos diariamente. Diariamente Él quiere tratar con nosotros. ¿Qué mayor ejemplo tenemos para Él? Él nos limpiará con la misma agua que esto puede hacer para nosotros, hermanos, el ver la obra de Cristo, que en su palabra nosotros podamos ver los beneficios que Él nos da, el carácter y la paciencia que nos tiene, y también, hermanos, todas las cosas que aún hoy Él quiere tratar con nosotros. Se nos dice allí en la oración del Señor, en la oración del Padre Nuestro, que hemos de pedir por las faltas diarias. Nuestro Señor está dispuesto, nos lo dice, porque quiere perdonarnos y quiere tratar con nosotros, y cada día vayamos de gloria en gloria. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos porque tú nos has traído hoy aquí también para escuchar tu palabra, para abrir, Señor, la Escritura y poder encontrarte. Permítenos, oh Dios, el saber que en aquella cruz hiciste el sacrificio que nosotros necesitábamos para estar sin mancha delante de ti. En aquel sacrificio, Señor, con este ejemplo de lavar los pies, con este ejemplo que estuviste entre tus apóstoles, nos muestras que has de limpiarnos con tu sangre, y también diariamente en ti hallamos la fuente de limpieza y la fuente de nuestro gozo. Permítenos, oh Dios, el recordarlo, permítenos el abrazar esto, permítenos tomar la advertencia de Judas para no apartarnos como él lo hizo, Señor, para no amar más al dinero que a ti, a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. No hay hombre que no esté tentado a esto, no hay hombre que no esté tentado a pecar contra ti, a dejarte, pero, oh Señor, tú haz tu obra en nosotros, sálvanos si aún no hemos sido salvados, o aún, Señor, hoy recuérdanos y lávanos si necesitamos de tu limpieza, de ser zambullidos en este Jordán precioso que trae Cristo para todos, de beber de Él si aún estamos por el pecado sedientos y errantes. Permítenos, oh Señor, saber que como te ceñiste la primera vez que nos alcanzó tu gracia, así también, Señor, aún hoy estás dispuesto a perdonar nuestros pecados mientras andamos en este mundo hasta que pasemos en aquella hora al Padre. En el nombre de Jesús te rogamos que sigas haciendo tu obra en nosotros, Señor, y en aquellos también por quienes oramos y todos aquellos que han de oír tu evangelio. En tu nombre oramos. Amén.